Hola, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Yo espero que muy bien. Yo soy Roy y bienvenidos a tu canal. En el juego, para ganar tenemos que hacer daño y para hacer daño tenemos tres formas distintas: el daño físico, el daño cósmico y el daño verdadero. El día de hoy vamos a hablar del daño físico, el cual en mi opinión tal vez es el tipo de daño un poco más complicado de entender, porque en él se tienen que englobar varias cosas, no nada más lo que es el daño directamente. Primero que nada, pues tenemos que hablar del ataque físico, que es el stat que vemos aquí. Primero tenemos el stat base, que lo tenemos en color blanco o azul claro, como ustedes lo quieran ver. Y luego en amarillo tenemos los bonificadores de nuestros pabellones o cosmos. Este stat lo vamos a sumar y nos va a dar en esta ocasión, para este ejemplo con Milo, de 14.540 puntos de ataque físico. Esto lo vamos a multiplicar por el multiplicador que nos dé nuestra habilidad y eso lo vamos a encontrar en la parte de acá. Vamos a ir directamente con el básico, el cual nos dice que es un multiplicador del 120%. Entonces vamos a multiplicar nuestros 14.540 puntos por .20, porque hacer la regla de 3 sería 14.540 por 120 entre 100, así que mejor por 1.2. Multiplicamos nuestro ataque por 1.2 y nos daría 1.2. 17.448 puntos de daño. Eso es lo que tendríamos nosotros de daño físico si las cosas fueran sencillas. Pero como nada es sencillo, hay muchas cosas que intervienen en nuestro ataque, en nuestro daño. El primer modificador que tendremos es el crítico, y esto viene de la mayoría de los juegos, y por ejemplo, Dungeons and Dragons, en el que no es lo mismo que te golpeen en el ojo que te golpeen en una pierna, no es lo mismo que te perforen un pulmón a que te golpeen en tu armadura. Y es lo mismo que aplica para nuestro juego. Tenemos una probabilidad de que tengamos un crítico y este modificador daño se viene reflejado en esta parte de acá. El efecto crítico, vamos a ver primero esta parte que es el multiplicador. El efecto crítico es lo que multiplica nuestro daño, el que ya obtuvimos con nuestro ataque físico, que en este caso de Milo en su básico sería de 14.540. Sumaríamos un 47.36% a ese daño. En nuestro caso, pues es 14.540 de daño con el básico, con el Milo. Y así que le vamos a sumar el 47%, lo cual nos daría 21.373 de daño. Nos está sumando 6.833 puntos de daño solamente por el efecto crítico. Desgraciadamente el efecto crítico no lo podemos conseguir como substat en los cosmos, solamente lo podemos tener en un bonificador en Gota de Fuego y Memphis, que son unos cosmos no tan relevantes actualmente. Afortunadamente, por otra parte, podemos conseguir algo de efecto crítico en la inscripción del cosmo, pero es algo costoso y difícil de llegar, por lo cual podemos decir que el efecto crítico no es un stat que podamos modificar tan a nuestro gusto. Ahora, ¿cómo sabemos si vamos a conectar un crítico o no? Bueno, esto está definido por el nivel crítico físico. En la mayoría de los juegos esto sería un número porcentual y si llegamos a 100%, pues tenemos 100% de probabilidad de tener un golpe crítico. Aquí en Sensei Awakening, como quieren ser 21 y detergentes, pues pusieron un número plano y hace las cosas muy complicadas. Después de muchas pruebas y después de muchas investigación por parte de la comunidad en general, se determinó que el nivel crítico físico necesario para poder obtener el 100% de críticos es de 2000 puntos. Aquí Milo tiene 1370 puntos, por lo cual le faltarían 630 puntos para obtener el 100%. Además de eso, no solamente interviene el nivel de crítico físico, tenemos acá debajo crítico físico básico. La mayoría de los personajes tienen 7% de nivel crítico básico y algunos tienen un poco más. Entre más alto sea este número, menor vamos a necesitar que sea el número de nivel crítico físico. Por eso voy a poner aquí una tablita para tener más o menos una idea de cuánto se necesita para poder obtener el 100% dependiendo del nivel crítico físico básico que tenga nuestro caballero. No todas las unidades van a aparecer aquí porque hay algunas unidades que tienen un crítico físico básico bastante raro,
por lo cual pues no van a aparecer todos, nada más sería compararlo o hacer un cálculo con la fórmula que vamos a poner aquí en este momento. Y bueno, como todo en la vida, lo que es bueno siempre tiene algo malo. Y en este caso son las unidades que tienen este stat de acá, resistencia al crítico físico. Sí, podemos hacer bastante daño con los críticos, pero estas unidades hace que sea muy difícil conectarles algún crítico. En este caso pues tenemos a Shiryu que tiene 450 puntos de resistencia al crítico físico. Existen otras unidades como Geki del Oso, sí, una unidad B que tiene resistencia al crítico físico. Y pues, ¿qué podemos hacer? Si consideramos la resistencia al crítico físico dentro de la fórmula, hace que sea muy complicado conectarles un crítico. Hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, están estas unidades y, por ejemplo, por lo menos Shiryu es una unidad bastante utilizada actualmente dentro del meta. Y bueno, como comentamos al principio, pues es un poco complicado garantizar los críticos en nuestros personajes porque el nivel crítico es difícil de subir, pero existe esta unidad, Luna de Balrog, el cual con la reencarnación, si leemos bien su habilidad, al final nos dice que si la tenemos a nivel 1 nos da 5% de crítico físico básico, que es el multiplicador o el porcentaje que define qué tanto nivel crítico necesitamos. Entre más alto tengamos el nivel crítico físico básico, o entre más porcentual tengamos, pues menos vamos a necesitar de crítico, de nivel crítico para garantizarlos. Lune con la reencarnación a nivel 5 nos da 15%, lo cual es bastante para garantizar nuestros críticos. Otra unidad que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de críticos es Milo de Armadura Divina, y como ya viene su renacida, es bueno tenerlo en cuenta. Su primera habilidad, la Aguja Escarlata, cuando pasa a su segunda fase, que es Shuba, nos dice que ataca 3 veces al enemigo, infligiendo 80% del daño físico cada vez y garantiza que sean golpes críticos. A partir de aquí, Milo, no importa su nivel crítico, su nivel crítico base, lo que sea, todos sus ataques van a ser críticos. Y ya por último, como consideración especial para los críticos, tenemos este cosmo llamado Martín Pescador, el cual nos dice que nuestros ataques críticos tienen un 70% de probabilidad de infligir daño verdadero. Esto es bastante interesante porque ya sabemos que el daño verdadero ignora defensas y resistencias y es bastante fuerte. Entonces, una unidad que puede garantizar críticos tendría el 70% de probabilidad en todos sus ataques de que sea daño verdadero. Estamos hablando de ti, Milo Divino. Y pues esto es bastante curioso porque aumenta el daño exponencialmente. Ahora bien, hay que considerar que este cosmo lo que hace es convertir nuestro daño en daño verdadero, no darnos un daño verdadero y un daño crítico. Solamente convierte nuestro crítico en daño verdadero. Y ya para finalizar, la última estadística que nos interesa en nuestro daño físico es esta de aquí, que se llama perforación de defensa física. Porque sí, estamos calculando nuestros críticos, nuestro daño físico, pero no las resistencias ni la defensa del oponente. Eso lo vamos a dejar para otro video. Ahora, la perforación de defensa física lo que hace es tal cual, perforar o ignorar una cantidad de defensa del oponente. En este caso tenemos 359 puntos de defensa que estaríamos ignorando, y esta la podemos ir subiendo con algunos cosmos como son Barroco, Ramas, incluso Ámbar de Sangre, que tienen perforación de defensa física. Eso sería para los cosmos rojos. En los cosmos azules, pues obviamente tenemos Perlas de Naga, que es el que nos da la mayor cantidad de perforación física. E incluso tenemos la inscripción del cosmo en los cosmos de color azul. Ahí podemos conseguir un poquito más de perforación física o de perforación de defensas en la inscripción. Ahora, si nuestra perforación de defensa supera la defensa física del oponente, no es que se desperdicie, podremos tener perforación de defensa negativa, y este es un daño exponencial. Entre más perforación de defensa tengamos, más daño vamos a hacer. Es por ello que la perforación de defensa es tal vez el stat más importante a la hora de estar calculando el daño.
Y bien, ya llegamos a la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué debemos hacer para que nuestros atacantes físicos peguen más duro? Y esto es, primero que nada, darle prioridad a la perforación de defensa física. Y esta la vamos a obtener en cosmos como Barroco, Ramas, Ámbar de Sangre, incluso también Perlas de Naga o Fuego de Cristal, dependiendo de cómo estemos armando nuestro personaje. Entre mayor sea nuestra cantidad de perforación de defensa física, mayor daño vamos a hacer. Y si superamos las defensas de nuestro oponente o de nuestro objetivo, pues estaremos haciendo una perforación negativa, lo cual hace que nuestro daño sea exponencial. Ahora bien, ¿qué es lo que define si vamos a utilizar ataque físico o críticos? Bueno, pues depende de la unidad en cuestión. Por ejemplo, si tenemos unidades como Afrodita que hacen muchos golpes durante la partida, pues esto hace que si tengamos una cantidad de nivel crítico o una probabilidad de críticos alta, pues se vea bastante beneficiada por la cantidad de ataques que está haciendo. Recordemos que cada ataque de Afrodita es un golpe por separado. Unidades como Afrodita, incluso al de acá, Thanatos, que son golpes múltiples, les beneficia mucho que tener críticos. Ahora, unidades que tienen un solo golpe, como por ejemplo podría ser Shion regular o el Shion Sapuris, pues no se benefician del crítico y prefieren ir más con ataque físico. Y bien, como pudimos ver, el daño físico puede ser un poco complicado por la cuestión esta de los críticos, pero podemos tener como regla general que si es un personaje con ataques múltiples, como Afrodita o Thanatos, pues les convienen los críticos. Si es un personaje de ataques individuales, pues entre más ataque físico tenga, es mejor, así garantizamos tener daño constante y no un super daño una vez cada 1000 años. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando se suba un nuevo video. Además, te recuerdo que estoy en la plataforma morada a partir de las 7:30 p.m. hora servidor para jugar Galáctico, manquear como loco, hacer pruebas locas, pero sobre todo pasarla muy chévere. Yo me voy, no sin antes recordarte que no estamos viejos, solamente tenemos más level. Hasta la próxima.